Esta es la tercera parte de la entrega sobre Datablocks de la miscelánea Blender. Vamos a Blender a trabajar y continuamos en la escena en la que veníamos previamente. Muy bien, en este caso vamos a pasar directamente al ejercicio, entonces vengo aquí a los screens y selecciono el Screen Model. Perfecto, acá tenemos el cubo. Entonces vamos a añadir un objeto nuevo, reposicionemos por acá, puede ser, pongamos el cursor 3D con clic y venimos a Add Mesh y traigamos una malla que se llama Monkey, entonces una primitiva que es un monito, ok, Susan. Perfecto, tenemos ya dos objetos de tipo Mesh en la escena. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a analizar qué información tiene cada uno en el contexto de Editing, en este de acá. Entonces empecemos por el cubo que ya lo conocíamos. Lo seleccionamos, venimos al contexto de Editing y vemos que el datablock de objeto es Cube, se llama Cube, y el datablock de Mesh, ME, se llama Cube Mesh. Y este objeto de acá lo seleccionamos, venimos, Link a Materials, y vemos el datablock de objeto se llama Susan y el datablock de Mesh se llama Susan. Listo, ya vemos que no hay problema en que el nombre sea el mismo siempre y cuando los tipos de datablock sean tipos de datablock diferentes. Ok, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos el cubo y venimos de nuevo acá al datablock de Mesh, vemos que hay un botón desplegable. Si hacemos clic en ese botón desplegable vamos a ver un menú con el listado de todos los datablock de Mesh que hay en este archivo. Inclusive si este archivo tuviera varias escenas independientes, tendríamos acceso a datablocks de otras escenas. Listo. Aquí vemos el Cube Mesh, entonces, y vemos aquí a Susan. Si yo hago clic acá en Susan, lo que vamos a tener es que el datablock de objeto, en lugar de seguir apuntando al datablock Cube Mesh, va a empezar a apuntar al datablock Susan. Entonces hacemos clic, nos encontramos con que, aunque el objeto se sigue llamando Cube, ahora está usando la malla del monito, ¿cierto? De Susan. Y este también le está usando. Y si venimos acá a la vista en Link and Materials, vamos a ver que al frente del nombre del datablock de Mesh hay un número 2. Ese número 2 quiere decir que hay dos datablock de objeto utilizando este datablock de malla que se llama Susan. ¿Y eso a qué se traduce en términos prácticos? Bueno, en términos prácticos eso se traduce en que si yo edito un objeto, vamos a modo edición, y le cambio algo, supongamos que le hacemos una oreja grande. Listo, algo así. Entonces tenemos una oreja grande en este objeto. Al hacer eso, automáticamente el otro objeto va a sufrir el mismo cambio, una oreja grande. ¿Por qué? Porque cuando yo entré a modo edición y edité esa información, edité la información de la malla, y como el datablock de malla al que estamos accediendo mediante este objeto es el mismo al que estamos accediendo mediante este objeto, pues la información se propaga, porque es simplemente una información la que existe, es un solo datablock el que está existiendo. Interesante. Bueno, adicionalmente vemos que el cubo era verde, tenía el material aplicado, pero ahora no se ve verde. Bueno, vamos a ir al contexto de shading, al subcontexto de materiales, y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. En Links and Pipeline ya no hay absolutamente nada seleccionado, dice que Add New para crear un datablock nuevo. ¿Y eso es por qué? Porque cuando redefinimos el enlace del objeto Cube para que apuntara al datablock Susan, entonces perdimos el enlace al datablock material. ¿Eso es por qué? Bueno, si venimos acá a esta vista lo van a ver más claramente. El datablock Cube Mesh es el que tiene el enlace al material. Cuando el objeto Cube lo desconectamos, ya no hay conexión con el datablock Cube Mesh, ¿sí? Pues ocurre que ya no hay material aplicado, ¿verdad? Porque el datablock de malla Susan no está conectado con material alguno. Ahí vemos que no está conectado con ningún material. Perfecto. Bueno, pues podemos venir con este objeto seleccionado, venimos al contexto de material y en este listado vemos todos los datablock de material disponibles y vemos el material. Al hacer clic vemos que por un lado el datablock Susan quedó enlazado ahora al datablock material. Ahí vemos el enlace. Entonces este datablock está siendo usado por este datablock y por este datablock. Son dos. Muy bien, pues aquí nos muestra dos usuarios. Perfecto. Volvamos a la vista Model. Listo, muy bien. Ahora, esto que tenemos acá es una forma de copiar objetos en Blender. Se llaman copias enlazadas.
y se pueden crear. La creación, como lo hicimos ahorita, es una creación manual, pero se pueden crear utilizando el atajo de teclado Alt-D. Si uno selecciona objeto y le hace Alt-D, entonces tiene un objeto nuevo que es una copia enlazada, ¿sí? Tiene un enlace al mismo datablock de mesh en este caso, y pues los cambios en un mesh se propagan a nosotros porque el datablock sea el mismo. Ahora, si queremos tener una copia que sea duplicada, entonces lo que tenemos que decirle a Blender es: necesito que haga copias separadas de todos los datablocks que sean independientes. Bueno, eso se hace con el atajo de teclado Shift-D. Con Shift-D yo puedo crear un objeto aparte y este objeto me duplica el datablock de mesh, ¿cierto? Si venimos a la vista con datablocks, vamos a ver que ya tenemos varios objetos por acá y vemos que acabamos de crear un duplicado del mesh. Este mesh de acá tiene 3 usuarios, ahí vemos que le llegan 3 enlaces en la parte de abajo. Este de acá tiene solamente un usuario, que es nada más y nada menos que el objeto que acabamos de crear, que se llama Cube002, y ese objeto es este de acá. Si lo modificamos, si le hacemos algo como esto, pues ninguno de los otros objetos se ve afectado debido a que estamos editando un datablock distinto. Es simplemente eso. Muy bien, volvemos a Model y ya sabemos lo que es una copia enlazada y una copia duplicada. Para finalizar, les voy a contar algo bien útil, y es lo siguiente. Venimos al contexto Editing y vemos, en esta lista vemos lo siguiente: todos los datablocks de malla existentes en el archivo, y vemos que el datablock CubeMesh tiene un 0 al frente. Ese 0 es importante por la siguiente razón: si yo guardara este archivo en este mismo momento, Blender no guardaría la información de este datablock que estamos señalando. ¿Por qué? Porque no tiene usuarios, ningún datablock lo está usando. Cuando yo vuelva a abrir el archivo, esa información se habrá perdido, la información del datablock CubeMesh. Entonces, para que un datablock se guarde en un archivo, debe haber al menos otro datablock usándolo. En el caso de los datablocks de mesh, tienen que estar siendo usados por lo menos un datablock de objeto. Así que eso es bien importante. Listo, bueno, hay otros detalles que se pueden hablar, pero eso lo veremos ya en otra entrega, para no extenderme demasiado. Y en la próxima estaremos trabajando sobre cómo importar datos desde otro archivo Blend al que estamos trabajando localmente. Que eso es bien poderoso en Blender, es muy práctico. Perfecto, dejamos hasta ahí entonces, nos veremos en una próxima entrega de la miscelánea Blender.